Que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes en este webinar, este día que estamos hablando acerca de pasos para preparar una generación de relevo. Es muy lindo poder saber que hay más gente interesada en formar líderes, en preparar las próximas generaciones, en pensar en aquellos que vienen tras de nosotros. Es muy impactante esa parte. Ahora, quiero que pensemos en esto, empecemos pensando en que en este momento hay aproximadamente 6 millones de personas que habitan en el mundo. Un tercio de ellos han tenido la oportunidad de conocer a Jesús y su palabra debido al lugar donde viven. Mientras que un tercio de ellos, el otro tercio de ellos, nunca ha podido escuchar de Jesús o ha tenido acceso a su palabra debido al lugar donde viven, que están en un lugar cerrado o un lugar donde no se puede predicar o donde no tienen acceso a una iglesia. Para poder llegar a cada uno de ellos, tardaríamos 67 años. Sí, pero para hacerlo más fácil, podríamos hacerlo si estamos en su país, en su comunidad, en sus calles, en sus escuelas. Si pudiéramos hablar su idioma, si pudiéramos entender su cosmovisión o qué le gusta hacer. Eso quiere decir que la única manera de poder lograr esto y ponernos al día con el alcance mundial de las nuevas generaciones solamente es equipando a niños para alcanzar a otros, equipando a jóvenes o adolescentes para alcanzar a otros y así poder llegar a todas las generaciones. Una de las cosas que me impacta es cómo el hecho de cuando un niño o un adolescente o un joven pueden hablar a otros y hablar de la palabra de Dios, logra que haya más impacto. Recuerdo el testimonio de un hombre que conocí en un autobús. Él era el conductor del autobús y cuando yo me subí a ese autobús para poder viajar del lugar donde estaba yendo para la reunión a mi casa, él no paraba de verme, estaba como queriendo hablarme o decirme algo y yo me pareció un poquito extraño. Pero llegó un momento donde en una de las paradas pudo hacer más tiempo para hablar conmigo y me dijo, disculpe, me dijo, ¿usted es de la iglesia donde los niños predican? Me dijo. Y yo me extrañé un poquito por la pregunta que me hizo, pero le dije, sí, en la iglesia donde yo estoy, los niños predican, porque nosotros con mi esposo éramos pastores en una iglesia y enseñábamos a los niños a evangelizar, a alcanzar a otros, a predicar. Entonces me dice él, así con lágrimas en sus ojos y muy tocado, me dice, yo acepté a Jesús con uno de sus niños ayer. Y me empezó a contar toda su experiencia, así rápidamente en lo que iba manejando, me empezó a contar y me dice que él escuchó a ese niño hablar de la salvación, hablar del perdón, hablar del amor de Dios y lo hablaba con tanta convicción, con tanta pasión, con tanto de nuevo que él dijo, yo quiero a ese Dios, yo quiero conocerle así. Él dice que cuando él había sido pequeño, él había conocido del Señor y él pensó, ¿cómo es posible que me he perdido todo este tiempo sin conocer a Dios? Y este niño tan chiquito puede hablar con tanto amor y tanta convicción de quién es Dios. Entonces dice que en ese momento él decidió de preguntar y decir que él quería aceptar a Jesús en su corazón. Aquel niño oró por este Señor y recibió a Jesús en su corazón. Y fue muy lindo porque dice él, ahora yo estoy asistiendo a la iglesia junto con mi familia está yendo también. Y esto marcó mi vida, ver a un niño impactando y hablando a otros de Jesús. Entonces, el hecho de que más niños alcancen no solo a su generación, a su edad, sino a otros más, marca una gran diferencia. Y es sorprendente ver cómo estos niños pueden hablar con de nuevo la palabra de Dios. Y de hecho en la Biblia hay ejemplos de cómo Dios usa a niños para impactar a otros. Hablamos de Samuel cuando le dio el mensaje a Elí. Hablamos de Jesús mismo en el templo.
cuando tenía 12 años, llegó al templo y dice que los maestros de la ley se sorprendían con cómo él hablaba de la palabra de Dios, cómo él hablaba de la Biblia. Y ahí vemos que ese impacto era parte de lo que Dios quería usar para hablar de cómo Él puede trabajar en el corazón de los niños sin importar la edad. Para eso necesitamos preparar una generación de relevo. Por eso estamos hoy hablando de algunos pasos para prepararlos. Antes de cómo prepararlos, quiero que veamos por qué es importante hacerlo y quiénes debemos de hacerlo. En el libro de Jueces nos habla cómo el pueblo cayó en pecado y esclavitud al perder una generación. En Jueces 2, del 8 al 10, nos menciona que después de la muerte de Josué vino una generación que no conocía de Dios ni las cosas que él había hecho. De alguna manera se perdió ese momento en el que ellos habían escuchado, se perdió esos momentos en los que ellos habían visto las proezas de Dios, se perdió el que les hablaran de lo que estaba pasando, y esa generación dejó de oír del Señor y se perdió esa generación. Según las estadísticas por Global Youth Culture dice que el 35 millones de jóvenes que están creciendo en el Evangelio se alejarán de su fe cristiana en el 2050. Wow, cuando yo vi esa estadística pensé, ¿cómo es posible? Claro, ellos hacen diferentes formas o miden de diferentes maneras para saber por qué o cómo se va a perder esa generación. Ahora yo digo, ¿estamos dispuestos a dejar perder esa generación? ¿Estamos dispuestos a perder 35 millones de jóvenes para el 2050? Va a ser causada por varias razones. Puede ser causada por varias razones, pero el hecho que la estadística no la den nos da una oportunidad de abrir los ojos, pararnos y ver qué estamos haciendo. ¿Cómo podemos hacer para no perder una generación? ¿Y qué más bien debemos de hacer para preparar esa generación para que sea una generación de relevo? Según los datos de la UNICEF, la natalidad mundial del 2020 fue de 397.078. Estamos hablando de una generación grande que no ha sido alcanzada aún, porque estamos hablando de niños que nacieron en el 2020. ¿Cuántos años tienen? Estamos hablando de que 3, 4 años. Es una nueva generación que necesitamos alcanzar, que necesitamos evangelizar, que necesitamos preparar. Ahora, el censo en Estados Unidos del año 2023 dice que la población menor de 18 años es de 21.7%, sin contar cuánto es en todo el mundo. Solo en Estados Unidos es el 21.7%. Estamos hablando de la tercera parte del mundo. Tenemos una nueva generación que necesitamos alcanzar, que necesitamos formar, que necesitamos empoderar, que necesitamos preparar. Ahora, los responsables para alcanzar esta nueva generación somos nosotros, somos usted y yo. Somos empezando por padres, pastores, líderes, y las mismas nuevas generaciones o los mismos niños y jóvenes son parte de los que pueden alcanzarlos. Ahora, pero debemos de prepararlos para hacerlo. Como padres somos los primeros en la fila, los primeros en la lista. Y eso nos lo dice en Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde nos habla de que nosotros como padres debemos de instruirlos, que debemos amar a Dios, pero también nos dice que debemos de enseñarles. Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos.
Hablarás de ella estando en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este versículo nos habla claramente de la necesidad de no solamente, este versículo nos habla de la necesidad de amar a Dios, pero también de enseñarle a nuestros hijos, de enseñárselo de manera viva, de enseñárselo no solamente con nuestra boca, sino con nuestras acciones. Dice, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, las hablarás estando de ellas estando en la casa, andando en el camino, al acostarse, levantarte, está hablando tu testimonio al andar en el camino, al ir a los lugares, a estar en tu casa, donde tú estés. Lo que tú muestres a tus hijos a través de tu testimonio, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, es repetirle una y otra vez quién es Dios en nuestra vida, pero también modelarle quién es Dios en nuestra vida. Ahora bien, la parte del padre es importante porque empezamos en casa, los preparamos desde casa para lo que recibe en la iglesia, para lo que recibe con los líderes, con los pastores. El trabajo debe ser en equipo. No podemos dejar toda la responsabilidad a los padres, pero tampoco podemos dejarle toda la responsabilidad a la iglesia. La iglesia no es un lugar de reformatorio, la iglesia es un lugar de crecimiento, un lugar de coinonía, de convivencia, de adoración a Dios. Ahora, podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, como por ejemplo Ana, cuando, cuando decidió consagrar a su hijo Samuel, aún antes de nacer, ella lo crió. La Biblia no especifica todo lo que ella hizo antes, pero culturalmente sabemos que las madres eran responsables de preparar a sus hijos antes de que antes de que crecieran. Ellas se encargaban de enseñarle a sus hijos acerca de Dios, de hablarles, de preparar el momento en el que ellos pudieran crecer y ser presentados como niños al Señor. Y en este caso, Samuel, que fue entregado mucho tiempo antes y llevado ante el sacerdote Elí, vemos cómo ella lo había enseñado de tal manera que él estaba dispuesto y listo para llegar y quedarse al servicio del Señor en la casa con el sacerdote Elí. Pero Ana hizo su parte en casa. Ahora era la parte que Elí iba a hacer. Y recordamos la historia en el momento en que Dios le habla a Samuel. Y Samuel no pudo distinguir que era la voz de Dios. Pensó que era Elí hablándole. Y cuando llega repetidas veces a Elí, Elí le enseña, o este Dios hablándole, le dice, ok, la próxima vez dile, Señor, heme aquí. Y le enseña en ese momento a escuchar a Dios y a obedecer. Como líderes dentro de la iglesia, también tenemos que parte de prepararlos para esa generación de relevo va a ser enseñarles a escuchar y obedecer. Enseñarles a poner en acción lo que están recibiendo, lo que el Señor está entregándoles. Otro ejemplo que vemos en la Biblia también es el ejemplo de Timoteo. La Biblia dice que fue preparado, que fue instruido por su abuela y su madre, su abuela Loida y su madre Eunice. Pero más adelante vemos al apóstol Pablo también preparándole, hablándole como su discípulo y enseñándole. Sabemos que Timoteo fue alguien que Dios usó para poder estar a cargo de las iglesias. Ahora, es importante entender cómo nosotros podemos preparar a los niños. En su libro Pastoreando el Corazón del Niño, Ted Tripp aborda la influencia que da forma a la niñez y habla acerca de cómo las circunstancias pueden enseñar o ayudar al desarrollo de cómo actúan los niños de una forma personal. Entonces también subraya que el proceso de moldeamiento de los niños no es automático, sino que depende de la manera en que el niño responde a los eventos. Tripp destaca que el respaldo bíblico es para conocer las implicaciones ayuda a largo plazo o las experiencias tempranas en la niñez.
y cita que hay pasajes claves como Deuteronomio 6, que ya hablamos, Efesios 6, Colosenses 3, donde presupone que estas implicaciones instan a prestar atención a la influencia moldeadoras presentes en las escrituras. El autor también nos enfatiza que un niño se compone, que enfatiza que la formación de un niño compone de dos elementos: su experiencia de la vida y cómo interactúa con esas experiencias. Y ahí, en esa parte, es donde nosotros como líderes podemos ayudar, cómo interactúa con las situaciones que le está pasando, qué podemos hacer para acompañarlo durante dentro de esas de esas situaciones que están ocurriendo. Y eso también tiene que ver con el discipulado que nosotros podemos dar dentro de la iglesia. Además de que los padres son parte clave, los líderes debemos de ayudar a hacer esa parte formativa. Debemos de pensar en otra cosa. Esta generación necesita ser preparada para alcanzar a sus generaciones y a las nuevas generaciones. Ahora, no permitamos que nadie subestime el que son jóvenes. La Biblia nos dice en Timoteo, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Y me gusta mucho cómo la traducción, nueva traducción viviente dice esto. Déjenme leer. 1 Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en lo que forma, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Me gusta cómo esta versión, nueva traducción viviente, menciona 1 Timoteo 4:12. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe y tu pureza. El futuro del país, de la humanidad entera, está en la buena formación moral y espiritual de los niños, de las nuevas generaciones. No, nuestras palabras nunca tendrán el peso necesario que contrarreste el efecto de nuestros hechos. Por eso es importante que le enseñemos a los niños a través de nuestras acciones. Es más importante que nosotros podamos mostrar con ejemplos muchas cosas a los niños. Ellos aprenden más de lo que hacemos que lo que decimos. Ahora, también pensemos en esto. No estamos interesados en formar a niños para que sean adultos espirituales. No necesitan ser adultos para ser espirituales. No, tampoco necesitan ser adultos para servir a Dios. Pueden desde niños ser espirituales y desde niños pueden ser usados para servir a Dios. Ahora, quiero que podamos ver algunos pasos a través de un acróstico de cómo formamos esta generación de relevo. Ya hemos visto parte de las cosas necesarias como padres y como maestros y por qué es importante hacerlo, pero ahora quiero que lo veamos en pasos para que podamos sintetizar esta enseñanza. Ahora, uno de los pasos lo vamos a ver a través de un acróstico. Este acróstico está escrito en inglés o con letras en inglés, la palabra dream, que es soñar. La primera letra es la D y trata de decisión. El primer paso o lo primero que necesitamos hacer es que el niño tome la decisión de tener a Jesús en su corazón. Él necesita tener esa decisión. La Biblia dice: más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta decisión son algo que los niños deben de hacer. Y algunos me van a preguntar: ¿y cuál es la edad correcta? Déjenme decirle que entre más pronto es mejor. Cuando los niños ya tienen conciencia de pecado, conciencia del bien y del mal, los niños necesitan tener a Jesús en su corazón. Es posible antes de eso que ellos puedan tenerlo para que cuando venga
Cuando tengan esa conciencia de pecado, ellos puedan saber que pueden recibir perdón de sus pecados, que pueden venir y evitar pecar, que pueden venir y pedir al Señor ayuda. Es importante que cada niño haya tenido la oportunidad personal de recibir a Jesús en su corazón. Esto no se trata de que es hijo de líder, de pastor, de ministro. La salvación es personal y ellos deben de aprender que pueden tomar su decisión de manera personal. Les enseña, también a través de esta decisión se les enseña que ellos representan una familia y que pueden servir al Señor, que pueden amarle, que pueden demostrarlo a través de sus acciones y que pueden ser hijos y que tienen una identidad en Dios, que tienen una identidad como personas y que pueden ser útiles para el Señor. Ahora, la segunda letra o el segundo paso es con la letra R, en relación. Después de lo que ya hemos visto, debemos de aprender que tener una relación con Dios también es mediante la oración, la lectura de la palabra, las disciplinas espirituales. Es importante que les ayudemos a aprender a tener una vida devocional diaria, que aprendan a tener una relación profunda. No hablo de darles papilla espiritual o que ellos solamente aprendan a leer un versículo, a memorizarse. No se trata solamente de cumplir con requisitos, se trata de aprender a tener esa relación con Dios, de conocerle, de acercarse a Él, de enseñarles a tener esa intimidad con el Señor, esa búsqueda perfecta. Saben que entre más pronto ellos aprendan a buscar al Señor, a conocerle, vamos a tener niños o líderes más fuertes porque ellos van a aprender a tener esa comunión con Dios, algo que les ayude a mantenerse firmes, porque es bien difícil cuando ellos no pueden mantenerse firmes. Entre más nos tardamos en que ellos conozcan al Señor, es más difícil que ellos puedan aprender a tener esa cercanía, porque de alguna manera entre más crecemos ponemos barreras, creemos que necesitamos tener algo especial o ganarnos esa oportunidad de estar cerca de Dios, y la verdad es que somos salvos por gracia, no por obras, no por lo que podemos hacer, sino por la gracia de Dios. Entonces, al entender que se trata de Él y no de nosotros, nos permite tener esa comunión cercana con Dios. Ahora, esta parte es importante y quiero que con esto pasemos a al tercer paso o la tercera letra de los pasos, que es la E, experiencias espirituales. Y aquí es que además de aprender a tener esa relación con Dios o esas disciplinas espirituales, que a través de esas disciplinas espirituales tengan también esas experiencias espirituales donde ellos puedan ser bautizados con el Espíritu Santo, puedan descubrir y usar los dones del Espíritu, que puedan recibir de esa promesa y ser testigos, poder tener autoridad para testificar, hablar con denuedo la palabra. Los niños necesitan ser llenos, los niños necesitan saber escuchar la voz de Dios, recibir los dones espirituales y poner en acción esos dones y el poder de Dios en sus vidas. A veces creemos que necesitan tener cierta edad, cierto nivel, cierta espiritualidad para poder ser llenos o recibir los dones o orar por otros o que los milagros ocurran, pero entre más pronto ellos puedan tener esas experiencias espirituales, vamos a tener niños más fuertes espiritualmente hablando, más firmes. No vamos a perder esa generación. La Biblia dice en Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios es creativo y tiene el poder para usar algo que parece inusual o débil para demostrar su poder. ¿Qué podría ser más sencillo y frágil o inusual para hacerlo? Un niño. La boca, las manos, los pies, la audacia de un niño. De modo que lo importante es no subestimar que Dios puede y quiere usar la vida de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Es necesario pensar que esto es algo que debemos de permitir
Y ahora quiero que pensemos en que esa parte espiritual va llevándonos al siguiente paso, que es la letra A, o la siguiente letra del acróstico, el siguiente paso, el acompañamiento. Acompañar y guiar a cada uno de los niños para que crezcan, a eso me refiero también con propiciar oportunidad de crecimiento y nuevas experiencias, como por ejemplo un ministerio, un viaje misionero, o una oportunidad de ministrar en la alabanza, de crecer en otras áreas espirituales o de ministerio. Nuestro papel no es tratar de que ellos maduren o se porten como adultos, sino que ellos aprendan a agradar a Dios y a reflejarlo en todas las áreas de su vida, y que aprendan a ver lo espiritual como algo natural. Porque si nosotros les enseñamos las cosas de Dios desde más pronto, de manera natural, no vamos a tener que pensar que ellos van a creer que es imposible servir al Señor, o que es imposible ver milagros, o que es imposible. Entre más vivan las experiencias espirituales o tengan experiencias ministeriales, no van a ver como algo lejano o imposible ser esa generación de relevo. Ahora, la quinta letra o el quinto paso de nuestro acróstico es la M de ministerio. Crear oportunidad de ministerio y búsqueda de Dios. Debemos generar actividades y recursos en las que los niños se mantengan conectados, involucrados, sea en misiones, sea en alabanza, sea en música, sea en dramas, en, enseñar como en ser maestros de niños, de jóvenes, en diferentes áreas, mantenerlos conectados con el área en la que ellos se desarrollen mejor, en la área que ellos se sienten cómodos. Pues entre más pronto ellos descubran su ministerio, su llamado, van a llegar a ser más grandes espiritualmente hablando de lo que estamos diciendo. Ellos necesitan empezar a ejercer ministerio a través del acompañamiento, a través de las experiencias espirituales, a través de la relación con Dios, y su decisión de conocer a Jesús, de ser hijos de Dios, les va a ayudar a querer lograr todas esas partes. Entonces, en conclusión, debemos de entender que los niños deben escuchar la dirección de Dios a través de la oración, ver las necesidades y sentir el corazón de Dios por los necesitados, hacer la obra que se nos ha encomendado. La cosecha está lista, necesitamos de todos para recogerla. Recordemos que los niños llegarán más fácil a otros, a sus padres, abuelos, otros familiares, a sus mismos amigos de la cuadra o de la escuela. El imán del niño es el niño y el imán del joven es el joven. Ellos mismos pueden alcanzar a sus generaciones. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y dijo: he aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos, ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se regocije juntamente con el que ciega. Juan 4, 34-36. Los niños pueden iniciar a recoger la cosecha, pueden ser parte de esto. Necesitamos prepararlos para que sean esa generación de relevo. No los subestimemos. Enseñémosles a tomar su decisión y conocer de Dios, a tener su relación personal o espiritual con Dios, a tener esas experiencias espirituales. Acompañémoslos en el proceso y permitámosles ejercer ministerio, servir al Señor desde su pronta edad. Es importante entender que los niños, aún pequeños, tienen esa facilidad de llegar a lugares de influencia que tal vez a nosotros nos puede costar. Familias, colonias, escuelas, iglesias, en diferentes áreas. Cuando estábamos en giras con los niños, a veces en evangelismo, que llevábamos grupos a hacer evangelismo,
Muchas veces nos entrevistaron con la radio, la televisión, la prensa, porque se sorprendían de ver a los niños hablando. Entonces, no subestimemos. Dios puede usar a los niños para llegar a lugares de influencia que ni nos imaginamos. Así que eh, invite a los niños y use las herramientas que tenga a su alcance para desarrollar la capacidad máxima de cada uno de ellos. Deje que Dios use la Biblia, la vida de cada uno de ellos, y que la palabra se haga real en sus vidas. Así que el Señor les bendiga y espero que les haya servido de mucho este tiempo, que podamos compartir. Puede enviar sus comentarios por un mensaje y si hay alguna pregunta que tiene, tal vez podemos desarrollarla en otro tema, o si tiene algún interés en algún tema, puede mencionarlo en los comentarios para que podamos hablar de esos temas también. Vamos a seguir haciendo más webinars, siempre enfocado al liderazgo y al desarrollo del liderazgo con las nuevas generaciones. Que el Señor les bendiga. Bye. Que el Señor les bendiga.